Bienvenidos a Mundeando con Nico. En el video de hoy vamos a conocer Serbia, el último de los países de los Balcanes que visitamos durante este viaje que comenzó allá por Eslovenia y que nos llevó a conocer 5 países de la región. A Serbia llegamos también en auto, desde Bosnia cruzamos la frontera por tierra, que fue bastante fácil, también ni nos bajamos del auto, nos pidieron los pasaportes y seguimos nuestro camino hacia Novi Sad, que es la segunda ciudad más grande del país y que es también la capital de la región de Vojvodina, que es una provincia autónoma. La otra provincia autónoma de Serbia es Kosovo o un país diferente según a quien le pregunten. Apenas llegamos nos fuimos al Airbnb que habíamos alquilado en el centro de la ciudad y este tenía un parking que estaba en un baldío al aire libre atrás de un teatro que se entraba con un control remoto que abría esa pequeña barrera que estaba en el piso. Me pareció curioso. Después obviamente fuimos a almorzar y probé, como no podía ser de otra manera, un chevapi local para no perder la costumbre. Y de ahí arrancamos a recorrer empezando por la sinagoga de la ciudad, que es ese edificio imponente que está ahí, que actualmente es un centro cultural y que se puede visitar. Seguimos caminando hacia el centro de la ciudad, donde me gustó mucho la arquitectura que tiene. La verdad que es una ciudad muy pintoresca. Muy bueno el viejo tranvía este de la ciudad, todo de madera, que lo convirtieron en bar ahí mismo. Ahí se ve el Teatro Nacional de Serbia y por detrás está la iglesia católica griega del apóstol Pablo y Pedro, que también la pueden visitar de forma gratuita. En una de las calles peatonales del centro hay como una línea de tiempo donde están escritos los hechos importantes que hubo en la ciudad y en el país con los respectivos años a medida que uno va caminando. Y así llegamos a la Plaza de la Libertad, que es la plaza central de la ciudad, y en esta pueden ver en una punta está la iglesia de María, que es la iglesia católica principal de la ciudad, que es ese edificio amarillo. En el medio de la plaza hay una estatua de un personaje que fue alcalde de la ciudad y fue un líder político de Serbia durante el siglo XIX. Y de este otro lado está el City Hall o la municipalidad de la ciudad. Pasando la plaza, por detrás de la iglesia está la principal calle peatonal de Novi Sad y en esta está lleno de bares y restaurantes con todas sus mesas y sillas afuera, donde es ideal para sentarse a comer o tomar algo. Y ahí veíamos los carteles del Festival Exit, que es uno de los festivales más grandes de Europa y que nos lo perdimos por muy poquito porque no coincidimos por unos días. Al final de la calle está la Catedral de Saint George, que es la sede de la Iglesia Ortodoxa Serbia y que también la pueden visitar. Hay muchos como recovecos donde está lleno de bares, incluso dentro de las cuadras hay como pasadizos que dan a la calle y por dentro está lleno de bares con todas sus sillas en el patio. Muy piola. Pasamos por el Museo de Vojvodina, que es un museo de arte e historia bastante conocido, sobre todo por sus cascos romanos que conserva en excelente condición, pero que lamentablemente no teníamos tiempo para visitarlo, pero sepan que es una opción. Caminamos un poco por el Parque Dunavski, que es un lindo espacio verde bastante grande que hay cerca del centro de la ciudad. Luego de esto fuimos hacia uno de los puentes que cruzan el río Danubio, porque del otro lado del mismo está quizás la atracción principal de la ciudad de Novi Sad, que es el fuerte de Petrovaradin, que es toda esa estructura que ven ahí del otro lado del río.
Estos puentes que cruzamos fueron todos construidos de nuevo, ya que Novi Sad fue bastante golpeada durante los bombardeos de la OTAN de 1999 a Serbia por el conflicto de Kosovo, y todos estos puentes fueron destruidos. El fuerte fue construido por el Imperio Austrohúngaro y fue la fortaleza más importante de Europa en el siglo XVII. El fuerte en sí no es solo lo que está ahí arriba de la colina, sino todo el terreno de alrededor, que incluye todas estas casas de estilo austríaco, por lo cual es enorme. También tiene un montón de corredores y túneles subterráneos, algunos se pueden recorrer, otros no, pero el acceso al terreno principal es gratuito. Dentro del fuerte en sí, en la colina, hay un montón de cosas como bares, museos, incluso un hotel, y ahí en el terreno del fuerte es donde se realiza el festival Exit que les decía previamente. Una de las mejores cosas que tiene es la vista de la ciudad, porque desde ahí se ve todo Novi Sad, y también lo que veíamos al fondo es esa tremenda tormenta que se venía. La torre del reloj es muy particular, ya que como verán de este lado no tiene agujas el reloj, y de los otros tres lados la aguja larga es la que da la hora y la pequeña es la que da los minutos, al revés de todos los relojes del mundo, porque está hecho así para los pescadores del río, para que pudieran ver bien de lejos qué hora era. Ahí en el fuerte está el Museo de la Ciudad de Novi Sad, y que tampoco lo visitamos porque de hecho tuvimos que empezar a apurar un poco el paso porque la tormenta se nos venía encima y si nos agarraba la lluvia ahí iba a ser todo un problema. Acabamos de salir del fuerte, donde estaba lindo para quedarse ahí a comer algo, a tomar algo. Tiene una vista espectacular de la ciudad, pero ahí se viene una tormenta tremenda, así que se podía complicar después de la vuelta. Si no conseguimos taxi o algo, iba a estar difícil, así que vamos a ir directamente para la calle principal a tomar y comer algo ahí. Mientras tanto el cielo se ve así. Finalmente alcanzamos a volver al centro de la ciudad y a la calle peatonal justo antes de que se largue a llover para conseguir un lugar donde cenar. Y en la cena probamos unas raquillas, que es el licor nacional, y de comida el pleškavica, que es como una hamburguesa, sin el pan obviamente, y que está todo relleno de queso, jamón y otras cosas con especias, que la verdad que está muy rico. Y luego ya cuando paró la lluvia volvimos hacia el Airbnb, caminamos un poco por el centro, que de noche iluminado es muy lindo. A la mañana siguiente y con más lluvia nos dirigimos hacia Belgrado, la capital de Serbia, y ahí al fondo ya se veía este edificio con su particular estilo soviético, que es todo un icono del país, ya que hasta hace poco era el edificio más alto de Serbia y previo a eso de todos los Balcanes. El primer lugar que visitamos fue la fortaleza de Belgrado, que está ubicada en un parque, que es el Parque Kalemegdan, y este vendría a ser el centro histórico de la ciudad, digamos el lugar donde se originó. La visita al terreno del fuerte también es de forma gratuita, no tienen que pagar nada para entrar o para visitar y recorrer lo que son las murallas y todos los edificios históricos. Pasamos también por una iglesia que está dentro del terreno del fuerte y que la pueden visitar. El fuerte está ubicado junto al río y está de hecho junto a la confluencia de lo que son el río Sava y Danubio, y tiene también una buena vista de toda la ciudad de Belgrado. Lo que también había era bastante lluvia y yo particularmente no tenía ni paraguas ni un pilotín, así que me estaba mojando bastante.
Debajo de este sector del fuerte, donde hay como una especie de colina, se descubrió hace poco que hay un búnker de la época de Tito y de Yugoslavia que está oculto ahí abajo y que se había mantenido en secreto hasta hace no mucho tiempo. En el terreno del fuerte también está el Museo Militar, donde hay una exhibición con piezas de todas las épocas de lo que fue el ejército yugoslavo. Hay tanques, cañones, misiles antiaéreos, bastante interesante. So, I have one question for you. Well, it celebrates the friendship between Yugoslavia and Saliendo ya del parque, seguimos camino hacia un pueblo denominado Zemun, que está ubicado a unos 8 kilómetros del centro de Belgrado, pero que actualmente ya fue absorbido por la ciudad debido al crecimiento de la misma. Y esta es una zona medio bohemia, con cafés, bares, un ambiente tranquilo. Y ahí se encuentra la Torre de Gardosh, o también conocida como Torre del Milenio, que es una torre que fue completada en 1896 para celebrar los 1000 años del asentamiento húngaro en ese lugar. A la torre pueden subir, pero en este momento estaba cerrada. Pero de todas formas, de la zona alrededor de la torre van a tener muy buenas vistas de lo que es todo el área de Zemun y más allá de Belgrado en sí. Oh, I just remembered today it's going to be quite foggy, so we won't see much from the top. Aprovechamos para almorzar algo ahí en el pueblo y volví a probar la pleshkavica que probé antes, esta vez con unas especias picantes y esta estaba buenísima. De ahí seguimos camino, pasamos por este edificio que para todos aquellos que hayan visto CNN o algún otro noticiero durante los bombardeos de la OTAN lo van a recordar porque era la imagen típica de ese edificio con el fuego antiaéreo de fondo. Y así llegamos al próximo lugar que era la Torre Avala, ubicada sobre el monte del mismo nombre, tiene 204 metros de alto, como pueden ver claramente ahí. Lamentablemente había mucha neblina por las nubes bajas, así que no pudimos verla. Dicen que tiene unas vistas excelentes de la ciudad, pero yo no lo pude comprobar. Ahí también está el monumento al héroe desconocido, y lo que también había era un montón de lluvia que seguía sin parar y daban estas imágenes que parecen sacadas de una película de terror. Al final pudimos ver la base de la torre que se dejó ver para que me crean que estaba ahí, y esta torre fue destruida durante los bombardeos y reconstruida en 2010. Luego de ahí fuimos hacia la iglesia de Saint Sava, que es uno de los iconos más grandes de la ciudad y de Serbia en general. Esta iglesia es una iglesia ortodoxa gigante, de hecho es una de las iglesias más grandes del mundo, y que fue construida entre 1935 y 2004, así que no hace mucho tiempo que se completó, y está inspirada en la Hagia Sofía de Estambul. Saint Sava es el que le da el nombre a la iglesia y fue el fundador de la iglesia ortodoxa serbia en la época medieval, y la iglesia de hecho está en el lugar donde se cree que está la tumba de él. Por dentro la iglesia es más impresionante todavía, con un montón de imágenes, el color dorado por todos lados, la altura, la cúpula que tiene, la verdad que es espectacular. Es de hecho de las iglesias que más me han llamado la atención, de unas cuantas que he visitado en varios países del mundo, y tiene un aire a lo que es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. El ingreso es gratuito, aunque las donaciones son bienvenidas, y si van a visitar no se olviden de pasar por la parte inferior, ya que no solo es la sala principal, sino que hay unas escaleras que llevan a todo un sector que está por debajo que también vale la pena visitarlo.
driving skills, and he was calling police every night. Siguiendo por el centro pasamos por lo que es la rotonda más grande de Serbia, con esta fuente en el centro. Y por donde también pasamos fue por unos edificios que eran ex edificios gubernamentales que fueron bombardeados por la OTAN en 1999 y que los dejaron como estaban, así a medio destruir, como recordatorio. I'm not sure if that is a... Si bien Serbia quiere formar parte de la Unión Europea, las relaciones con algunos de sus vecinos no son de los mejores, sobre todo Croacia, y con la OTAN no quieren tener nada que ver porque todavía está muy fresco el recuerdo de esos bombardeos. También pasamos por este edificio que es el Parlamento Serbio. Y finalmente llegamos de vuelta al Airbnb, que estaba espectacular, estaba ubicado en el centro, era un dúplex de hecho porque tenía 2 pisos, con un living abajo, con balcón, cocina y unas piezas arriba, y tenía un balcón terraza que estaba tremendo porque tenía una vista bárbara sobre toda la ciudad. Zarpada terraza tiene el departamento acá en Belgrado, enorme, con mesa, silla, una vista espectacular de la ciudad, tiene hasta un hogar. Y zarpada la cagada de día que me tocó porque no paró de llover en todo el día, así que no se va a poder disfrutar mucho, pero la verdad que está buenísimo. Salimos a caminar un poco más por el centro y pasamos por la Plaza de la República y este edificio que es el Museo Nacional de Serbia, que es un museo de arte e historia y es el museo más grande y más viejo de Belgrado. Y ahí en pleno centro podíamos ver un cartel que demuestra un poco lo que les decía de las relaciones tensas que hay todavía en los Balcanes entre algunos países, sobre todo con Serbia. Y así como este cartel vimos unos cuantos otros en otros puntos de la ciudad del mismo estilo. De ahí de la plaza sale la principal calle peatonal, que está muy linda para caminar y que principalmente van a encontrar comercios ahí. También nos encontramos con el consulado argentino, que abajo tenía un comercio, o sea, no sé si es que de noche funciona como comercio o está en el primer piso. Y de ahí nos fuimos a otra de las atracciones principales de Belgrado, en este caso la atracción nocturna, que es Skadarlija. Es una calle toda empedrada, que es donde está toda la movida nocturna, llena de bares y restaurantes, incluso algunos con música en vivo, así que es el lugar para ir de noche. Tomen como un serbio, no veo por qué no, así que aprovechamos para hacer una degustación de raquillas. Terminamos en un restaurante muy conocido de comida tradicional serbia que data de 1832 y que también tenía música en vivo y estaba muy lindo. A la mañana siguiente, y después de un cafecito en la terraza, nos fuimos a recorrer un par de museos. Empezamos por el más conocido de Belgrado, que es el Museo de Nikola Tesla, y que este museo lo tienen que visitar sí o sí con un tour guiado que dura 1 hora. Hay opciones en serbio y en inglés, no hay en español, y lo tienen que reservar online. Por dentro del museo hay toda una muestra sobre Nikola Tesla y después los van a llevar a mostrarles un video y a una serie de experimentos. Por último visitamos el Museo de Yugoslavia, donde les van a contar un poco la historia del país desde sus orígenes hasta su disolución.
y también la historia de Tito, que fue un personaje fundamental en la historia del país y un personaje un poco controversial, odiado por algunos, pero amado por muchos, tanto en Serbia como en muchos otros países de los Balcanes, lo cual me llamó bastante la atención. Y hay también toda una muestra con distintos objetos y armas o trajes, cosas que se usaban en la antigua Yugoslavia. Pero lo más importante está en la parte final del complejo del museo, donde está la Casa de las Rosas, que le dicen que ahí está la tumba del mariscal Josep Tito. Después de la visita emprendimos camino al aeropuerto, donde teníamos que devolver el auto, pero les voy a contar algo que me sucedió después de eso, cuando fui a pasar el control de seguridad, ya que si recuerdan del video anterior en Bosnia les mostré que me había llevado esos souvenirs que eran viromes hechas con balas de la guerra. Y bueno, cuando fui a pasar el control de seguridad se armó un quilombo, no me querían dejar pasar, terminé llamando al jefe de seguridad, le expliqué que eran viromes, le mostré que eran viromes, pero no hubo caso, no quería ceder y creo que tenía un poco que ver con que él sabía lo que era y de dónde venía, que eran balas de la guerra, que venían de Bosnia, porque no deben ser las primeras veces que le toca algo así. Así que bueno, las tuve que dejar porque no tenía equipaje para despachar y bueno, mala suerte. Un tip que les dejo, si alquilan auto y lo devuelven en Serbia, en Belgrado, en el aeropuerto, es que no está señalado por ningún lado dónde dejarlo, por dónde hay que entrar, a dónde hay que ir. Tuvimos un buen rato, porque el parking está ahí y las oficinas están ahí al lado. Y no tienen un lugar designado. Nosotros entramos al parking y tuvimos que pagar el parking porque no había que entrar. Cuando le pregunté me dijo, y hay que dejarlo ahí enfrente. No hay un lugar, no está marcado. Así que sépanlo porque si no van a pagar un parking, que no es mucho, eran 200 dinarios nomás, pero no era necesario. Así que van a la oficina nomás, que están ahí al lado del parking y le dicen que lo dejan. Así que bueno, con esto llegamos al final del viaje por Serbia y de todo el viaje por los Balcanes, porque ya ahora emprendemos el regreso. Así que espero que les haya gustado y si les sirvió ya saben, suscríbanse al canal, compartan y denle me gusta.